Muchas gracias. Guillermo, vamos a orar. Nos ponemos de pie para orar. Señor, queremos estar atentos a la voz de tu palabra. Ayúdanos a comprender temas tan difíciles, pero Señor, que podamos tener una convicción en nuestro corazón para predicar con pasión el Evangelio de Cristo. Te rogamos, Señor, tu dirección en esta hora. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pueden sentarse. Muchas gracias. La razón de tener dos periodos, más que nada, es que en el primero vamos a tener que explicar un poquito de lo que cree el calvinismo para todos aquellos que no conocen el tema. Y después entonces vamos a estar desarrollando un poco más cuál es el concepto bíblico. Vamos a hacer un poquitito de historia. Por empezar, en la época de la Reforma, Calvino fue uno de los reformadores junto con Lutero, pero también hubo muchos otros. Había uno llamado Arminio, y entre estos dos, Arminio y Calvino, hicieron un gran debate que se extiende hasta el día de hoy. Pero vamos a leer en el PowerPoint ahí, si ya sale, lo que cree el calvinismo. Resulta que Arminio atacó al calvinismo diciendo de que ellos hablaban o distorsionaban la persona de Dios. Y entonces el calvinismo puso 5 puntos que va a tratar de ser como un emblema. Por ello utilizaron una flor, el tulipán. En aquel tiempo era muy común usar un símbolo, y entonces con esta palabra, en inglés tulip, van a poner los 5 puntos fundamentales que cree el calvinismo. El primero de ellos, fíjate ahí, es total corrupción. Ellos dicen que el hombre está totalmente corrompido, que el hombre está muerto en sus delitos y pecados y que por lo tanto no puede hacer ninguna obra para salvación, pero ellos van más allá. Ellos dicen tampoco el hombre puede creer, como está totalmente corrompido, está inhabilitado para tener fe, para creer. El hombre dice no busca a Dios, no puede creer en Dios y por lo tanto solo podría ser salvo si Dios lo regenera por su gracia, pero no porque el hombre tenga fe. Ellos dicen el hombre no puede creer, no puede tener fe. Así que esa es la definición que ellos dan a ese término de total corrupción. En segundo lugar, con la U, ellos van a hablar de una elección incondicional. Claro, los términos están en inglés, ¿sí? Una elección incondicional. ¿Qué significa esto? Bueno, que Dios eligió a los que Él quiso para ser salvos. Esta elección, dicen ellos, es arbitraria. Es decir, Dios eligió desde antes de la fundación del mundo a ciertas personas a quienes Él va a salvar. Y los no elegidos no tienen ninguna posibilidad de salvación. En tercer lugar, ellos van a hablar de una redención limitada. Es decir, que la muerte de Cristo solo sirve para pagar el pecado de los elegidos. Claro, si Dios solamente eligió a unos pocos para ser salvos, entonces ¿para qué Cristo va a morir por todos? Ellos dicen así, si Cristo murió por todos y no todos se salvan, entonces parte de la sangre de Cristo se derramó en vano. ¿Entienden el concepto? Entonces ellos van diciendo, la sangre de Cristo solo se derramó para los elegidos. Es decir, que esa expiación o esa redención está limitada a los que Él eligió. El cuarto punto, hablan de una gracia irresistible. Esto significa que Dios, al elegido, le manda su gracia y ese hombre no puede rechazar la gracia de Dios. Es irresistible. Entonces esa gracia viene y lo salva, lo transforma. Entonces no puedo tener la libertad de rechazar la gracia de Dios. Si soy un elegido, esa gracia viene a mi vida y yo no puedo hacer nada por rechazarla. Y en último lugar, con la P, la perseverancia de los santos, es decir, que en términos que nosotros comprendemos hoy, que la salvación no se puede perder, que el salvo es salvo
eternamente. Ahora, cuando uno ve estos 5 puntos así, surge inmediatamente una cuestión: ¿con cuántos puntos estás de acuerdo? Y entonces, durante mucho tiempo, en las escuelas de teología se definían como calvinistas de 5 puntos, o de 4, o de 3, o de 2. Quiere decir que vos podías elegir y ser calvinista de 2, 3, 4, pero esto es imposible. Porque estos 5 puntos, en realidad, más que una base bíblica, tienen una base lógica. Y están uno montado sobre el otro. Quiere decir que si hay uno que no estoy de acuerdo, se me viene todo abajo. Es como el Shenga, ¿viste? Si sacás el de abajo, ¡frum!, se cae todo. Y no puedo estar diciendo, estoy de acuerdo con lo de la elección, pero no estoy de acuerdo con la gracia irresistible. No se puede. Porque cada punto está sobre el otro. Fíjense cómo es el razonamiento. El hombre está totalmente corrompido, no puede creer, no puede tener fe. Así que no hay ninguna condición que Dios le pueda poner al hombre. Así que la elección es incondicional. Y si el hombre no puede hacer nada, entonces la obra la hizo Dios con su gracia, que por lo tanto no la podés rechazar, es irresistible. Porque si yo rechazo la gracia, le arruino el plan a Dios. Y por lo tanto Cristo murió solamente por los elegidos. Y por lo tanto entonces tampoco puedo perder la salvación. Ahora se dan cuenta, cada uno de estos puntos está entrelazado. Hoy en día surgió un gran avivamiento de este movimiento, que van mucho más allá de lo que fue Calvino. Y ellos van a cuestionar cómo predicamos el Evangelio. Ellos van a decir frases como, por ejemplo, que estamos predicando un falso evangelio. Ellos van a decir que el hombre, por ejemplo, yo voy a citar a algunas personas y quiero decirles que no es acá una cuestión personal. No tengo nada contra ellos. No es una cuestión acá de a favor o en contra de quién. Simplemente al citar personas estamos citando pensamientos, conceptos teológicos que ellos van enseñando. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, un predicador muy famoso hoy, Paul Washer, dice: yo no mandaría a mis hijos a una escuela dominical o a un club bíblico, porque ahí los engañan haciéndoles creer que por tomar una decisión pueden ser salvos. ¿Ves? Ellos dicen, el hombre no puede salvarse por su propia decisión. La salvación es de Dios. John MacArthur, por ejemplo, en el libro Difícil de Creer, él va a decir así: la salvación no depende de un momento, de una decisión de fe. Él va a decir así, que todas las personas que quieran ser salvas van a tener que hacerlo con un gran esfuerzo, y da la parábola de la perla de gran precio. Dice, tienes que estar dispuesto a venderlo todo. El que no toma su cruz cada día y no renuncia a todo lo que posee, dice él, no puede ser salvo. Paul Washer en otra predicación dice así: si alguno peca, no ha conocido a Dios, porque así dice 1 Juan, el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ahora, todas estas enseñanzas van más allá de lo que Calvino enseñó. La verdad es que ni siquiera me gusta mucho tener que ponerme detrás de una persona como Calvino o Arminio. Fueron hombres que en su momento tuvieron luz para cambiar ciertas cosas del catolicismo que venían muy mal. Pero ¿quién te dice que ellos tenían toda la luz como para comprender la verdad? Fueron hombres que habían estudiado dentro de conventos, de monasterios, de personas que ni siquiera eran creyentes. Si vamos a ir al caso, yo prefiero identificarme detrás del apóstol Pablo, ir a la Biblia y no detrás de una persona. Pero bueno, ellos han elegido así, ¿no? El debate hoy es o sos de Arminio o sos de Calvino. Sin embargo, vamos a ver más adelante en el estudio que ambos tienen sus fallas y que la doctrina bíblica necesita de un equilibrio. Yo quisiera por un momento ver 5 puntos que causan problemas este asunto del calvinismo. Rápidamente ahí. El primer punto, distorsiona la persona de Dios. Distorsiona la persona de Dios. Fíjate bien una imagen que va a aparecer ahí ahora. Supongamos que es un gráfico de la persona de Dios. ¿Por qué con tantos colores? Bueno, porque Dios tiene una cantidad de atributos. Y todos estos atributos están en armonía,
Todos estos atributos no están en conflicto. Nunca Dios tiene conflictos con sí mismo. Hay alguien, a veces los ateos quieren jugar con esto y poner a Dios en conflicto. Por ejemplo, dicen, si Dios es todopoderoso, ¿puede hacer una piedra tan grande que después no la pueda mover? ¿Sí o no? Si decís que sí, decís que no es todopoderoso. Y si decís que no, entonces, ¿cómo es? Y tratan de, con estos juegos filosóficos, tratar de poner en conflicto los atributos de Dios. Siempre yo le respondo, mira, mi Dios es todopoderoso y además de esto no es tonto. ¿Para qué va a ser una piedra tan grande que después no la pueda mover? Dios no está en conflicto con sí mismo. La Biblia dice que hay cosas que Él no puede hacer, Él no puede mentir, no puede pecar. ¿Por qué? Porque es santo. Ahora, lo que hace el calvinismo es tratar de, fíjate, distorsionar la persona de Dios. Fíjate la próxima imagen ahí. ¿Ves? Si yo agrando un color, inmediatamente se achican los otros. O fíjate esta otra imagen, mira. ¿Ves? Si yo agrando un color, se achican los otros. Entonces, por ejemplo, si yo agrando el atributo del amor de Dios, y digo, sí, Dios es amor, así que nadie va a ir al infierno, porque un Dios de amor no puede mandar a nadie al infierno. ¿Te das cuenta? Agranda un atributo, pero se achica ¿cuál? El de la justicia de Dios. El calvinismo agranda el atributo de la soberanía de Dios. Y dice, Dios es soberano. Y como Dios es soberano, Él decide y hace lo que quiere. Todo lo que quiere ha hecho. Fíjate cómo se distorsiona la persona de Dios. En primer lugar, ¿es incoherente Dios? ¿Por qué? Porque en el Salmo 135:6 dice, todo lo que quiere ha hecho. Pero en 1 Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cómo es? Quiere que todos los hombres sean salvos, pero no todos se salvan. Es un Dios hipócrita, porque Él dice para que todo aquel que en Él cree, o en Apocalipsis 22:17 dice, el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. Pero en Romanos 9:16 dice, no depende del que quiere. ¿Cómo es? Es un Dios hipócrita que dice, yo les ofrezco a todos la salvación para quedar bien, pero en realidad solo está disponible para algunos. No, mi Dios no es hipócrita. ¿Qué pensarías? A ver, yo soy profesor de algunas materias. Suponete que te sacaste un 1 en una materia, ¿no? Entonces a ver, levantá la mano a alguien de los que pensás que podés llegar a sacarte un 1 en la materia. ¿Quién? Dale, vení. Pasá por ahí, por la escalera. Por ahí. Evidentemente no te tenés mucha fe para el estudio. Vas muerto. Bueno, yo te digo algo. ¿Qué tal si yo te pido que hagas una cosa? Si vos la haces, yo te pongo un 10 en la materia. Y dale. Dale. Zafa. Sí. ¿Listo? ¿Estás listo? Solo una cosa y tenés 10. Ya está. ¿Sí? Bueno, saltá y volá. Volá así por el salón, volá. Lo intentaste. Ahora, ¿qué pensás de mí como profesor si te exijo que vueles? No, este está... Remar, ¿cómo me va a pedir que vuele si no puedo volar? ¿Qué pensás de Dios si Él te dice, te pide que tengas fe, pero no te da la posibilidad de creer? Lo mismo. Este Dios es injusto. ¿Cómo me va a pedir que tenga fe, si no puedo creer? Obviamente si Él pide al hombre que crea es porque puede hacerlo. Pero ellos nos presentan un Dios así, hipócrita. ¿Es un Dios de amor y misericordia? Fíjate, en el libro Difícil de Creer de MacArthur, en la página 208, dice así: ya hemos visto en Mateo capítulo 7 que la misericordia de Dios es extremadamente estrecha.
Sin embargo, en Salmo 108:4 dice, más grande que los cielos es tu misericordia. ¿Por qué él dice que la misericordia es extremadamente estrecha? ¿Qué dice Mateo 7? Dice, angosto es el camino, angosta es la puerta. Él dice, son pocos los que la hallan. Es muy difícil, dice, encontrar la puerta de la salvación. Es estrecha. ¿Ves? La misericordia de Dios, dice, es estrecha. Momento. El Dios que yo creo en la Biblia es una misericordia infinita. Ellos van diciendo, mira, Dios es soberano. Sin embargo, esta soberanía la distorsionan a tal punto que, aunque te parezca increíble, ellos dicen que el pecado estuvo dentro de la voluntad de Dios. Porque ellos van diciendo de que todo lo que pasa en este mundo ha sido determinado por la soberanía de Dios. Y que por lo tanto cuando Adán cayó, eso ya estaba determinado por Dios. Porque para eso ya había puesto el sacrificio. De ninguna manera, ¿ves? No podemos aceptar a un Dios que es hipócrita. Yo creo en un Dios de amor, que quiere que todos los hombres sean salvos. En un Dios que siente compasión por las almas. Ahí creo en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, cuando dice Jesús, yo estoy a la puerta y llamo. Un soberano no golpea la puerta, un soberano entra. Un soberano rompe la puerta de una patada. Un soberano no pide permiso, dicen ellos. Pero acá vemos al soberano golpeando la puerta. ¿Por qué no entra? Simplemente porque no quiere forzar la entrada. Ellos dicen, esto del libre albedrío no es cierto. ¿Cómo que no es cierto? Cuando Dios puso a Adán en el huerto, tenía toda la libertad de obedecer o de no obedecer. Por eso estaba el árbol de la vida, del bien y el mal, que Dios dijo, no comas de él. Ahora, ¿ves? Este es el punto. Ellos dicen, la palabra libre albedrío no está en la Biblia. Bueno, la palabra Trinidad tampoco. Es un concepto, es una doctrina, es una enseñanza, no es una palabra. Y la enseñanza es de que el hombre está en libertad. Ahora, yo no digo que Dios no es soberano. Dios es soberano y en su soberanía Él determinó que el hombre elija si obedecerle o no. Y Adán eligió desobedecer, eligió el pecado. Y desde ese momento murió, como el Señor dijo, de cierto perecerás. Pero no vemos que murió inmediatamente, espiritualmente estaba muerto. Muerto significa separado de Dios. No significa inhabilitado, sino separado de Dios, muerto en sus delitos y pecados. Y la fe es el plan de Dios para que el hombre sea restaurado. Ahora vamos a ver un momento ahí en la pantalla, no, el punto anterior, si puedo decir, ahí está. Distorsiona la persona de Dios, dificulta la palabra de Dios, desanima la vida del creyente, diluye la pasión y divide el cuerpo. Rápidamente te explico estos 5 puntos. En primer lugar, dijimos distorsiona la persona de Dios, ya lo explicamos. Dificulta la palabra de Dios. ¿Por qué? Vamos a leer Efesios 1:13. Dice, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí hay 2 pasos que el hombre tiene que hacer, están en voz activa. Y luego un tercer paso que hace Dios, está en voz pasiva, es decir, yo no hago nada, soy el que recibe la acción. ¿Cuáles son los 2 verbos en voz activa? Dice, habiendo oído y habiendo creído. ¿Por qué oír primero? Dice Romanos que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Así que primero tengo que oír el mensaje. Y entonces pongo mi fe ahí, habiendo creído. Y entonces ahora viene la obra de Dios. Fuisteis sellados. La promesa. ¿Por qué digo que ellos dificultan la palabra de Dios? Bueno, porque ellos tienen aquí un grave problema. Ellos dicen, el hombre no puede tener fe. Dios te tiene que dar la fe, Dios te tiene que dar vida, porque estás muerto. Y un muerto, dicen ellos, no puede creer. Tenemos que aclarar que muerto espiritualmente no significa inexistencia, sino separado de Dios. Bueno, pero ellos dicen que es inexistencia y que está muerto y que no puede creer. Entonces, ellos van a Efesios 2:1, que dice, Él nos dio
vida cuando estabais en vuestros delitos y pecados. Y recién en el versículo 8 dice que somos salvos por medio de la fe. Ellos dicen, ve, Dios te da vida primero y después tenés fe. Entonces ellos, para poder explicar este punto, han tenido que inventar lo siguiente, que la regeneración es previa a la fe. Es decir, que el hombre es regenerado aún cuando no creyó. Puede ser ateo, pero dicen ellos ya está regenerado. Y después, más adelante, en algún momento va a creer. Esto es una doctrina muy complicada, ¿no? ¿En qué momento fue regenerado? ¿Ves? Ellos dicen, bueno, en la niñez. Entonces este hombre, si fue regenerado en la niñez, debería ser un mejor niño, ¿no? Pero hay algunos que... Entonces, es muy complicado. Ellos dificultan la palabra de Dios. Vamos al tercero. Dice ahí, desaniman la vida del creyente. ¿Por qué razón? Bueno, porque ellos dicen que cuando una persona ha sido regenerada, ha recibido esa gracia irresistible, esa gracia te salva, pero esa gracia también te santifica. Ellos dicen que no puede existir el creyente carnal. Ellos dicen, si estás viviendo en pecado, entonces no sos realmente una persona salva, no sos un elegido. Entonces desaniman la vida del creyente. ¿Quién de nosotros acá podría decir que yo soy un elegido? ¿Quién podría decirlo? ¿Quién podría decir, no, yo nunca más pequé desde que el Señor me regeneró? La verdad es que no puedo llevar las cosas a ese extremo. Por supuesto que debo intentar no caer en pecado, pero aún en 1 Juan les habla a los hijitos, a los salvos, y dice, si alguno dice que no tiene pecado es mentiroso. Debemos confesar los pecados. ¿Ves? Si el creyente carnal no existe, ¿qué hacemos con 1 Corintios, capítulo 3? Donde le dice, les tengo que hablar como a niños, como a carnales. Y pone ahí dos palabras, niños en Cristo y carnales. Obviamente, el carnal es una persona que nació de nuevo, porque es niño. Si no, no sería niño. Cuando habla de carnal la Escritura, habla de lo que mueve sus actos. Está movido por la carne, movido por las pasiones, movido por la carnalidad que todavía habita en su vida. Si realmente un creyente que está en pecado no es salvo, ¿qué hago con el caso de 1 Corintios 5? Ese muchacho que estaba conviviendo con su madrastra en una relación incestuosa, un pecado vergonzoso, y Pablo dice, sea echado a Satanás para que su cuerpo sea destruido, pero su espíritu va a ser ¿qué? Salvo el día postrero. ¿Qué hacemos con eso? Te digo algo, toda doctrina que quita la esperanza del creyente no viene de Dios, porque mi Dios es el Dios de toda esperanza. Yo podría decir que estoy de acuerdo en la seguridad de salvación, sin embargo el calvinista dice nadie puede estar seguro de su salvación, porque nadie puede asegurar que es un elegido, porque si pecás el día de mañana, entonces terminamos en lo mismo. Hay algunos que dicen que la salvación se pierde y cuando caen en pecado quedan sin esperanza y dicen, yo perdí la salvación. Y hay otros que dicen, no, la salvación no se pierde, pero si caes en pecado es que nunca fuiste salvo. Y estoy en la misma. Y si no soy un elegido, entonces me entrego al pecado. ¿Qué puedo hacer? Toda doctrina que quite la esperanza no viene de Dios. Dios siempre trae solución para el problema del pecado. Nunca deja a alguien sin esperanza. Vamos a ir al otro punto. Diluye la pasión. ¿Por qué? Porque si una persona si ya están todos elegidos, ¿para qué predicar el Evangelio? ¿Para qué predicar el Evangelio? Miren, he conocido a algunos alumnos del Instituto Bíblico que tenían una pasión tremenda, que el fin de semana salían ahí con el tablero y predicaban con pinturas, y cada fin de semana iban predicando el Evangelio, pero después fueron leyendo todos estos libros y escuchando predicaciones, y de pronto se diluyó la pasión. Y hoy los ves y son buenos creyentes, pero jamás predican.
Han perdido la pasión. Ya no predican más la palabra porque dicen, no puedo ser salvo. Y de pronto se cambia el énfasis. ¿Ves? Los misioneros que envían estas iglesias no es para fundar iglesias, no es para predicar el evangelio, no es para ir hasta lo último de la tierra llevando el mensaje. Ellos son enviados a enseñar doctrina. Ellos van y su concepto de obra misionera es: tenemos que enseñar cuál es el verdadero evangelio. Esto está distorsionando todo, diluye la pasión del creyente. Y por último lugar, lo último ahí que decía era: divide el cuerpo. Últimamente muchas iglesias están siendo divididas por este concepto. Estamos sufriendo aquí en Buenos Aires de varias iglesias donde lamentablemente algunos están predicando y algunos hasta son exalumnos, pero están predicando o están condenando a la iglesia diciendo: acá se está enseñando un evangelio diferente. Nadie puede ser salvo por levantar la mano. Nadie puede ser salvo porque tomó una decisión. Mira, yo estoy de acuerdo que no todos los que levantan la mano son salvos. Es verdad. Dicen que estamos detrás de los números. No, no es así. Pero la Biblia habla de números. ¿O no leíste el libro de los Hechos? ¿Cuántos se convirtieron primero? 5.000. ¿Y después? 3.000. Son números, ¿no? ¿Los 5.000 permanecieron fieles? No sé. Seguramente Felipe también mandó los números, ¿no? Se convirtieron tantos en Samaria. Había uno, Simón, ¿se acuerdan? Se bautizó, todo, era discípulo de Felipe, pero no era salvo. Pedro dijo: todavía te veo que estás en una prisión de maldad. Tu fe no fue genuina. Yo estoy seguro que de todos los que levantan la mano, obviamente no todos son salvos, pero Dios conoce el corazón. Y por eso se nos manda a discipular, por eso se nos manda a seguir a la persona y a enseñarle, y no dejarlo abandonado ahí con esa decisión de fe. Con esa decisión de fe. ¿Saben? Hay un problema aquí muy serio, y es: si, como dice MacArthur, la salvación depende de tomar la cruz cada día, entonces ¿dónde pongo el nuevo nacimiento? Porque cuando Jesús habló del nuevo nacimiento en Juan capítulo 3, esto habla de un momento. Si yo tengo que tomar la cruz cada día, ¿cuándo nací de nuevo? Si yo tengo que renunciar a todo lo que poseo, y yo tengo que permanecer fiel, y yo tengo que hacer todo lo que dicen, entonces, ¿cuándo nací de nuevo? ¿Ves? Es un gran conflicto. De pronto yo creo que el nacimiento es el primer punto. Y claro, todas las enseñanzas de MacArthur, por un libro de hace mucho tiempo atrás llamado El Evangelio según Jesús, está refirido a los libros de Mateo, Marcos y Lucas, diciendo de que Jesús ahí habló de tomar la cruz, de negarse, de aborrecer a padre y madre. Sí, pero él está hablando ahí en esos pasajes a personas que ya habían creído. Los discípulos ya habían creído. Y lo que es para el discipulado, ellos lo están poniendo para salvación. Y de pronto entonces aquí hay un gran cambio. En Juan capítulo 3 no le dijo a Nicodemo: toma la cruz. Le dijo: para que todo aquel que en él crea no se pierda. Y por supuesto, una vez que uno puso su fe en Cristo y comienza a crecer, tiene que seguir con los próximos pasos para avanzar en la vida cristiana. Porque ya nació de nuevo. Y la voluntad de Dios ahora es que viva identificado con Cristo y tome su cruz y se niegue a sí mismo. Por supuesto que la voluntad de Dios no es que sigan el pecado. Por supuesto que Él quiere que tenga frutos dignos de arrepentimiento y que su vida sea un testimonio de Cristo y gane a otros con un ejemplo de una vida diferente. Pero de eso no depende la salvación. Si no, sería salvación por obras. La salvación depende de poner tu fe en Cristo. Y si Dios pide al hombre que crea, es porque el hombre está habilitado para creer. Y claro que necesitamos la obra del Espíritu Santo. Sin la obra del Espíritu Santo nadie puede ser salvo. Pero Jesús dijo que el Espíritu va a venir y va a convencer a ¿quiénes? Al mundo.
de pecado, de justicia y de juicio. No va a convencer a los creyentes, va a convencer al mundo. Y claro, no todos en el mundo serán salvos, pero el Espíritu Santo hace una obra a todos. Ahí en 1 Juan capítulo 2 dice que Cristo murió, vamos a leerlo y terminamos en esta etapa y tomamos el recreo. Y en la próxima en realidad vamos a hablar de una enseñanza bíblica. Esto fue un resumen de lo que cree el calvinismo y por eso tuve que citar personas y citar todo esto así muy rápido, pero era necesario para que todos podamos comprender a qué nos referimos cuando hablamos de calvinismo. 1 Juan, capítulo 2, dice versículo 2, y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Si alguien tiene la Biblia de MacArthur, va a ver que hay una nota ahí abajo que dice, cuando dice todo el mundo, se refiere al mundo de los elegidos. De ninguna manera, dice, la sangre de Cristo fue derramada por aquellos que Él no eligió. Cristo murió por todo el mundo. Y es una verdad bíblica. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 6. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Es interesante que la palabra rescate acá es antilutrón en griego, es la única vez que aparece en toda la Biblia. Cuando uno busca una palabra así, tiene que buscar en dónde se usaba. Y se usaba solamente en los documentos de medicina para hablar de un antídoto. Y Pablo dice acá, Cristo se dio a sí mismo como el antídoto. ¿Para quiénes? Todos los hombres. ¿Pero esto significa que son todos salvos? No. Él es el antídoto, el único que hay. Pero te tienes que aplicar el antídoto. ¿Ves? La mordedura de la serpiente. Eso está ahí. Jesús le habló a Nicodemo en Juan capítulo 3. Dice, como la serpiente en el desierto, ¿se acuerdan? Fue levantada en alto. Ahí estaba, disponible a todo aquel que mire la serpiente. Todo aquel que mire. Ahí estaba, disponible. Sin embargo, si una persona decía, no, mira si por mirar una serpiente me voy a salvar. Si una persona no miraba. ¿Ves? Él es el antídoto contra el pecado. Y su sangre es suficiente. Pero si no te aplicas la sangre de Cristo. ¿Ves? Cuando una persona es mordida por una serpiente, necesitas aplicarte la sangre de alguien que tiene anticuerpos, ¿no? Bueno, la sangre de Cristo tiene que ser aplicada a la vida. Él se dio a sí mismo por todos, pero no todos son salvos, solo aquellos que han aplicado la sangre. Muy bien, vamos a tomar el recreo y en 5 minutos entonces vamos a tener la otra parte.